En este momento analizamos a la función f de x. F de x es igual a 3 por x elevado a la 3 más x elevado a la 2. Vamos a encontrar la derivada de la función f de x utilizando la definición de la derivada. El límite de f de x más h menos f de x dividido h cuando h tiende a 0. Vamos a aplicar un procedimiento paso a paso para encontrar la derivada de la función f de x. Paso 1. Determinamos f de x más h. Tenemos a f de x más h, la primera expresión de la definición de nuestra derivada. F de x más h indica que tenemos que evaluar x más h en la función f de x. Por lo tanto, vamos a introducir x más h en cada variable x de la función f de x. Entonces nos queda lo siguiente: 3 que multiplica con x más h elevado al cubo más x más h elevado al cuadrado. En esta expresión tenemos que desarrollar el cubo de una suma y el cuadrado de una suma, los cuales son productos notables. Para desarrollar el cubo de una suma y el cuadrado de una suma, repasamos los productos notables. Tenemos el cubo de una suma, a más b, el término a es el primer término y el término b es el segundo término. Entonces tenemos este desarrollo: el primer término elevado al cubo más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. Luego tenemos el cuadrado de una suma, a más b, primer término a y segundo término b. Entonces lo desarrollamos de la siguiente manera: primer término al cuadrado más 2 veces primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar estos productos notables. Vamos a colocar el número 3 y tenemos que realizar la multiplicación. Recordemos que acá esto indica una multiplicación de 3 por x más h elevado al cubo. Entonces desarrollamos este cubo. Nos quedaría lo siguiente: el primer término elevado al cubo, x elevado al cubo, luego más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, tenemos 3 por x elevado al cuadrado por h, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más 3 por x por h elevado al cuadrado. A esto le sumamos h elevado al cubo, el segundo término elevado al cubo. Cerramos paréntesis para indicar que este 3 multiplica cada uno de los términos que se encuentran en el paréntesis. Y ahora desarrollamos a este cuadrado de una suma. Entonces el cuadrado de una suma se desarrolla de la siguiente manera: primer término al cuadrado, x elevado al cuadrado, lo vamos a escribir directamente así porque este signo positivo no cambia en nada a lo que se encuentra dentro de ese cuadrado de la suma que vamos a desarrollar. Entonces primer término elevado al cuadrado más 2 veces primer término por el segundo más 2 veces x por h más el segundo término elevado al cuadrado más h elevado al cuadrado. De esa forma ya desarrollamos el cubo de una suma y el cuadrado de una suma para tener esta expresión algebraica. Y ahora vamos a simplificar o vamos a distribuir este 3 con cada término que se encuentra en el paréntesis y únicamente copiamos a lo que se encuentra en esta parte para tener a nuestra expresión algebraica completa. Distribuimos el número 3 con cada término que se encuentra en el polinomio. Entonces recordemos que este número 3 tiene un signo positivo: 3 por x elevado al cubo, eso es igual a 3 veces x elevado al cubo, más 3 por más 3x al cuadrado por h. Vamos a simplificar los coeficientes: más 3 por 3, eso es igual a más 9, y copiamos x al cuadrado por la variable h. Seguimos con el siguiente término: más 3 por más 3x h elevado al cuadrado. Entonces más 3 por más 3, eso es igual a más 9, y copiamos x h elevado al cuadrado. Ahora con el último término: 3 por h elevado al cubo. Entonces eso nos quedaría más 3 veces h elevado al cubo. Y estos términos los copiamos de igual forma porque no tenemos con quién simplificarlos. Entonces colocamos más x al cuadrado
más 2 veces x por h más h elevado al cuadrado. Vamos a analizar a nuestra expresión para verificar si tenemos términos semejantes y nos damos cuenta que no hay términos semejantes. Por lo tanto, ya tenemos el paso 1 completo y vamos al paso 2. Paso 2. Tenemos la diferencia f de x más h menos f de x. Esta diferencia se encuentra en el numerador de la definición de la derivada. Entonces, f de x más h está representada por f de x más h, que fue lo que encontramos en el paso 1. Y f de x más h es igual a toda esta expresión. Luego, a f de x más h le restamos f de x. Y f de x es igual a la función 3x elevado a la 3 más x elevado a la 2. Entonces, esto está indicando, esta diferencia indica que a toda esta expresión algebraica le tenemos que restar la expresión algebraica de la función f de x. Bien, como ya se estableció, f de x más h menos f de x. Tenemos que f de x más h fue lo que se encontró en el paso anterior, que es toda esta expresión algebraica, menos f de x, que es la función original. Tenemos entonces esta función que es la expresión, y como estamos restando, por eso está encerrada entre paréntesis. Ahora vamos a simplificar los términos semejantes. Vamos a destruir primero a estos paréntesis. Recordemos que 3x al cubo tiene un signo positivo, entonces este signo negativo cambia a todos los signos dentro del paréntesis. Menos por más es igual a menos y menos por más es igual a menos. Vamos a quitar estos paréntesis con los signos también y vamos a intercambiar los signos por la regla de los signos que ya se estableció. Entonces acá el negativo es para el término 3x al cubo y aquí el negativo para el término x al cuadrado. Ahora simplificamos. Tenemos que 3x al cubo acá se encuentra positivo. Podemos simplificar este término con este término que es negativo 3x al cubo, y también podemos simplificar este término más x al cuadrado con menos x al cuadrado. Únicamente nos queda lo siguiente: 9x al cuadrado por h, que es positivo, vamos a omitir el signo positivo, 9x al cuadrado por la variable h más 9xh al cuadrado más 9xh al cuadrado. Tenemos también más 3h al cubo más 3h elevado al cubo, y también tenemos estos dos términos, más 2 por x por h más h elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos el paso número 2 y ahora vamos al paso número 3. En el paso 3 vamos a realizar lo siguiente: f de x más h menos f de x dividido h. Es esta expresión que se encuentra en la definición de la derivada. Entonces, lo que se encuentra en el numerador es la diferencia f de x más h menos f de x, y este término o esta expresión está relacionada con el paso 2, es lo que encontramos en el paso 2. Por lo tanto, en el numerador ahora vamos a colocar a toda esta expresión algebraica dividida la variable h. En el numerador tenemos la diferencia f de x más h menos f de x, es toda esta expresión algebraica que fue trabajada en el paso 2. Ya la copiamos en el numerador y toda esa expresión algebraica dividida la variable h. Ahora tenemos que simplificar de una u otra manera a esta variable h. Entonces vamos a aplicar un caso de factorización. En esta ocasión tenemos h en primer término, h en segundo término, h en tercer término, h en cuarto término y h en quinto término. Entonces vamos a aplicar el caso de factorización por factor común en el numerador para simplificar a esa variable h que se encuentra en el denominador. Factorizamos a la expresión del numerador por factor común. Vamos a extraer a la variable h de menor grado. En esta ocasión es la variable h de primer grado, tanto en este término como en este término. Entonces extraemos a la variable h de menor grado, que es la variable h de
primer grado. Abrimos un paréntesis para empezar la factorización. Vamos a dividir cada uno de los términos de la expresión algebraica dentro del factor común. Comenzamos con este término. 9 por x al cuadrado por h dividido h, únicamente nos queda 9x al cuadrado. Ahora, más 9 por x por h al cuadrado. Entonces acá vamos a copiar más 9x porque no tenemos con quién simplificar y simplificamos h al cuadrado con h. Nos quedaría entonces, vamos a copiar la variable h y restamos exponentes. 2 menos 1 es igual a 1. Ahora, más 3 por h a la 3. Entonces copiamos el más 3 y vamos a copiar la variable h que es la base. Restamos exponentes. 3 menos 1, eso es igual a un exponente 2. Ahora, más 2 por x por h dividido h, vamos a copiar más 2 veces x y h dividido h se nos simplifica. Ahora vamos con el último término, más h elevado al cuadrado. Entonces tenemos más h elevado al cuadrado dividido h, vamos a copiar más h y restamos exponentes. 2 menos 1, eso es igual a un exponente 1. Entonces lo vamos a dejar indicado únicamente de esa manera y cerramos paréntesis. Ahora tenemos que dividir toda esta factorización dentro de la variable h. Tenemos entonces acá, y en este momento podemos simplificar esta variable h con esta variable h. Y a continuación nos queda lo siguiente. Ya fue simplificada la variable h del numerador y del denominador. Entonces únicamente nos queda a esta expresión algebraica que es la factorización que realizamos. 9x al cuadrado más 9 por x por h más 3h elevado al cuadrado más 2 por x más h. Ya tenemos finalizado el paso 3 y ahora vamos al paso 4. Paso 4. La derivada de la función f de x es igual a la definición de la derivada que se estuvo repasando al principio del video. El límite de f de x más h menos f de x dividido h cuando h tiende a 0. Entonces f de x más h menos f de x dividido h lo podemos representar con esta expresión algebraica porque esto es igual a esto. F de x más h menos f de x dividido h es igual a 9 por x elevado al cuadrado más 9 por x por h más 3 por h elevado al cuadrado más 2x más h. Entonces nos queda lo siguiente. El límite de la expresión algebraica cuando h tiende a 0. Tenemos que aplicar esta evaluación de límites, tenemos que aplicar la sustitución directa de ese valor de h que es igual a 0 en cada variable h que se encuentre en la expresión algebraica. Ya aplicamos la sustitución directa del límite de h cuando tiende a 0 en cada variable h de la expresión algebraica y entonces nos queda lo siguiente, que la derivada de la función f de x es igual a 9 por x al cuadrado más 9 por x, acá se encontraba h y ahora colocamos el 0 que es este 0 de nuestro límite más 3 por 0 al cuadrado, acá teníamos h al cuadrado, tenemos ahora 0 al cuadrado más 2x más 0. Entonces tenemos que eliminar 9x con 0 porque 9x por 0 eso da 0, luego 3 por 0 al cuadrado es igual a 0, lo eliminamos y también tenemos este 0 que no afecta en nada. La derivada de la función f de x es la siguiente. Tenemos 9 por x al cuadrado, entonces colocamos 9 por la variable x y esta variable x elevada al cuadrado más 2x. Entonces la derivada de nuestra función f de x es esta, la que se encuentra en esta parte, 9x al cuadrado más 2x.